A ver, preguntémosle a Carlos Melconian, economista que está en línea de teléfono. ¿Cómo andas, Melcon? La Nata te habla. ¿Qué hace, Jorge? Buen día ahí a la mesa y buen día a toda la audiencia. Gracias por el llamado. ¿Cómo No, por andan? favor, contame, ¿cómo ves todo? Bueno, a ver, a esto, yo a este periodo de acá a agosto lo llamo el segundo tiempo. El primer tiempo fue entre agosto y diciembre, desde el reformateo del gobierno en general y la economía en particular, que fue, casi digo, el paso al costado del presidente, el apoyo silencioso de la vicepresidenta y el CEO de la compañía, que es el ministro de Economía. Y a los ponchazos, con un esquema de contención bastante simple, los dólares soja, el mal llamado ordenamiento de la CIRA, que fue la postergación del pago de importaciones y pasando la gorra en algunos organismos internacionales, el primer tiempo hizo agosto-diciembre estabilizando la inestabilidad. Voy a tomar la frase de Ferraresi. Muy fuerte lo de Ferraresi. Claro, bueno, es que te digo, cuando vos hacías una reunión en junio o en julio, la pregunta era si llegan Sí, sí, y hay espiralización, había que contestar. Sí, pero una cosa eso. que te lo pregunten los demás y otra que lo digan Por ellos. supuesto. Que ellos hayan hablado del helicóptero, a mí me pareció realmente muy fuerte. Sí, todos estos blanqueos con visión de futuro para Argentina son muy buenos. Estos blanqueos sin cinismo, después lo podemos volver al tema. Y en donde más a las piñas todavía se llegó a diciembre fue en el área pesos, porque en el área pesos evitar la espiralización del déficit fiscal requirió un canje de deuda que no hizo tanto barullo como este último y duplicar casi la tasa de inflación, porque el esquema en el cual el déficit fiscal, entre comillas, quedó bajo control fue el licuar el gasto. O sea, no bajaste la nominalidad, el aumento del gasto, de 70% anual, 70 y pico por ciento anual, pero con 100 en lugar de con 50 de inflación, lo licuaste. Y ahí está, ese fue el esquema de contención del primer tiempo, y cuando salías a jugar el segundo, llamo segundo tiempo a enero-agosto del 23, a este que es una mala administración en términos objetivos, creo yo, además tiene mala suerte, porque viene la sequía es la variable que, acorde a la información de producción del campo y cosecha que vamos recibiendo, más hemos cambiado para abajo semanalmente. O sea, cada vez que la bolsa de Buenos Aires de cereales o la bolsa de Rosario manda una información, esto ocurre desde diciembre, cada vez viene peor. Entonces nosotros como economistas lo único que hacemos en ese pedacito es decir, che, dame los precios, que dicho sea de paso no son malos, multiplica por la cosecha, te da un monto de dólares, lo comparás contra el de la semana pasada y lo tenés que bajar. Una vez que lo bajaste, lo llevas al cálculo del mercado de cambio y las exportaciones. Entonces, ponés menos de ingreso y te tenés que empezar a preguntar cómo vas a cerrar el mercado de cambio, que a las 5 de la tarde todos los días da negativo. Ya te habías anticipado la soja, y el dólar soja 3, yo digo, no es que muere antes de nacer, pero le pegan el palo, porque mucho stock no te quedó, y la nueva tarda, y ahí la cosecha se hace sentir. Entonces medio como que te llega la asfixia. Entonces la primera pregunta que haces en el mercado cambiario, después necesitamos discutir los otros impactos, léase
nivel de actividad, nivel de recaudación, precios y demás, pero terminemos el mercado cambiario. En el mercado cambiario te encontrás que todos los días a las 5 de la tarde vende. Entonces vos decís, che, decime una cosa, ¿esto va a ser así? Sí, va a ser así. ¿Y va a dar negativo? Sí, va a dar negativo. Bueno, decime, ¿cómo se resuelven estos temas cuando eso da negativo en cualquier país del mundo? Bueno, mirá, ese Banco Central dice, che, tenemos este quilombo. ¿Cuánto es? Tanto. Bueno, terminemos en agosto con menos reservas y luego se reponen. ¿Cuánto tenés de reserva? 70.000 millones de dólares. Bueno, no hay problema. Ahora, cuando lo tenés que mirar en la Argentina, que no tenés reserva, decís, che, dame reserva. No hay. Bueno, bajá las importaciones. Ya las vengo postergando, 10 lucas. Bueno, bajale 10 lucas más. Bueno, pero mirá que si bajo 10 lucas más, entro en el fenómeno donde me faltan importaciones, pegan el nivel de actividad. ¿Qué otra cosa querés hacer? Bueno, poné un cepo, ya tengo un cepo. Bueno, pero ponelo más fuerte, ya lo tengo muy fuerte. Bueno, entonces, agarrá la curva de oferta y demanda, a ver qué da. ¿Qué ocurre en estos casos? Y subí el precio de lo que te está faltando. Eso es, hablando mal y pronto, la devaluación, que es a lo que el gobierno se niega. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo profundizás el proceso de devaluar sin devaluar? Por ejemplo, el de la soja. Pero estamos mirando que el de la soja no alcanza. Porque ponele que yo diga ahora soja 3. A, ¿a qué precio? B, ¿está la mercadería? Entonces mi impresión es que estamos en víspera de que, bueno, inventaste otra cosa. Bueno, pero no quiero devaluar. Bueno, encarecé indirectamente la demanda, porque hasta ahora por dónde trabajaste. Y mira, hasta ahora trabajé dándole un tipo de cambio especial a alguien que no me salió gratis y lo tuve que pagar, porque no te olvides que a lo largo de todo ese periodo hiciste el negocio chino de pagar 2.30 y vender a 190. Alguien pone esa diferencia. La segunda cuestión es pisá la demanda, sino, bueno, ya la pisé. Bueno, pisala más. Bueno, pero y si la encarezco, bueno, devaluá. No, pero no quiero decir que devalúo. Entonces acá la pregunta es si viene algún mecanismo de doble mercado no explícito, de encarecimiento importador, de algún obstáculo adicional a otro tipo de demanda, los fletes, qué sé yo, no lo sé. Pero lo que estoy seguro es que el segundo tiempo está chivo y enero-agosto sin hacer nada no va a ser. Cecilia. Carlos, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet. ¿Esa alternativa o esa salida puede ser un desdoblamiento cambiario, que es de lo que se habla mucho y de lo que también hay un poco una sugerencia en el informe, en el último informe del fondo? Bueno, no sé si explícito. Los desdoblamientos cambiarios explícitos son desdoblamientos cambiarios donde vos decís, fulano y sutano se liquida por acá y perengano va por allá. Después tenés que explicitar si el que decís va por allá es un dólar libre, si te metés, no te metés, si lo intervenís. O sea, mi impresión, porque tengo cero de olfato en esto, de olfato, de información, justamente voy a hablar por olfato. Mi impresión es que esta no es una administración que va a ir a un doble mercado formal, en el sentido de que el libre y claro, se terminó, y yo creo que a eso no. Yo creo que va a ser un doble mercado. Quien está escuchando dirá, ya hay triple, quíntuple mercado, porque el doble mercado se lo llama a 2 tipos de cambio, y acá tenés 10 tipos de cambio. Pero
Yo creo que a lo que van a ir es a encarecer la demanda. Si a eso lo llamás doble mercado, en términos de que la exportación queda con un precio, salvo algunas excepciones, y la demanda queda con varios precios, porque no toda la importación la van a encarecer, podemos ir a esa mezcolanza. Vos lo que estás diciendo es que van a blanquear un dólar más caro para algunos sectores exportadores, que ya no se banca más esta idea de que y el para central algunos importadores. Por eso, para algunos... Porque dijiste exportadores, perdón. Lo escuché mal. No, está bien. Para algunos importadores, le van a encarecer la demanda a los importadores. Pienso, porque a vos ya te llegó el momento donde, como te digo, che, dale manija a la oferta. Bueno, pero si justamente lo que gatilló el problema fue la oferta, la cosecha, ¿qué cree que le dé manija a lo que no hay? Bueno, entonces, frename la demanda. Bueno, para frenar la demanda, hasta en el comunismo se usa subir el precio. Pero esto no va a tener también un impacto en precios, por lo menos inicialmente, porque si hay cosas que vas a importar más caras, vas a tener un salto de inflación también. Por eso. Ahí después viene toda otra galleta, que es la siguiente. Después viene la galleta de, decime una cosa, y si vos encareces eso, ¿solucionás el tema? Y no sé. ¿Y entonces para qué lo haces? ¿Cómo que no sabés? Y porque, suponete que lo encarezco, ¿freno al importador? No, va a venir igual. Va a decir, ¿cuánto está? Y 50 pesos más caro. Y comprarlo igual. Después viene otra cuestión atrás. ¿Y por qué va a haber inflación? Si ya ahora que lo estaban retaseando, el que compraba 190, 200, preciaba a otro precio. ¿Por qué? Y porque como sabe que escasea, lo costeaba a 240 pesos y la demanda se lo llevaba igual. Entonces hacía plincaja. Después vienen todas esas novelas alrededor de esto. Va a volver a pasar. Entonces la pregunta concreta acá es si esto que estamos discutiendo soluciona o no el problema. Y la respuesta es, llévame de nuevo al área pesos. Porque vos simultáneamente que haces eso acá, vas a seguir con la política fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mira, ahí tenemos otro quilombo. ¿Cuál es? Y bueno, viste que nosotros íbamos a tener determinada inflación acorde al agujero proyectado, acorde a la emisión monetaria proyectada, acorde a las trampas que hacíamos y en las cuales el fondo miraba para otro lado, que era emitir más de lo que aparecía. Y eso nos daba una inflación que nos trajo hasta acá, por eso 3 no podía ser nunca. 6 sí, pero 3 no. Sí, ¿qué te pasó? Bueno, mira, como subproducto de esto que estamos discutiendo, voy a recaudar 1 billón de pesos menos de retenciones, porque si exporto menos, cobro menos retenciones. Y 1 billón de pesos en un agujero que tenías de cuánto. Y calculá de 2,8 o 3. O sea, le agregás 1 a 3 de agujero, sí. ¿Y cómo lo vas a financiar eso? Y supongo que con emisión monetaria indirecta, donde tenemos que apelar a que el fondo mire para otro lado. ¿Y no sería conveniente incumplir con el fondo o cambiar la meta fiscal? Sí, sigan boludeando. Si total lo único que importa es si emitís 4 o no. Después andá y cambia la meta, o andá e incumplí. Por eso se pierde tiempo en esas discusiones donde la única verdad es la realidad. ¿Te va a faltar 1 billón o no? Sí. ¿Y lo tenés que sumar a los 3? Sí. ¿Y dónde lo vas a sacar? De la máquina. Bueno, entonces no jodas más. ¿Qué sentido tiene ir, cumplir, no cumplir, cambiar la meta? Todo un show para la tribuna. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Con esto quiero ir a que esta inflación, a partir de este conflicto, se ha hecho piso. Esta inflación se ha hecho piso. Entonces, está muy chivo el segundo tiempo, tanto en la parte dólar, donde tenés que hacer algo,
como en la parte peso, que no sé qué es hacer algo, porque hacer algo en la parte peso es meterte con el gasto. De nuevo quiero retomar lo que les decía. Pero perdóname, Carlos, está claro que no van a bajar el gasto. O sea, yo no entiendo por qué siguen hablando de bajar el gasto. Nadie va a bajar el gasto va a subir, no va a bajar. El gasto lo han bajado a través de que sube 70 nominal y la inflación es 100. Entonces Grabois se avivó. Grabois se avivó, dice, me están cagando. Entonces, claro, no, te está cagando la tasa de inflación, que es aliada y socia de que el gasto no explote. ¿Entendés? Entonces, ¿qué ocurre? Pero para vos este es el piso y ¿cuál es la nueva referencia de inflación para este año? Bueno, depende de lo que hagas con el tipo de cambio y con la emisión de moneda. Porque la inflación, ahí quiero ahora colgarme de algo que dijiste. ¿Es relevante la inflación del año? Sí. Ahora, ¿tiene sentido que discutamos la inflación del año? ¿Por qué lo planteo así? Porque es lineal. Suponete que te digo 100 o 120. Eso es la raíz 12 de 100 sí, o la raíz 12 de 120 en la inflación mensual. Sí, ¿pero qué? Y después de agosto, el cuarto trimestre, ¿por qué? Y porque qué sé yo si va a ser mensualmente lineal. Porque para ser mensualmente lineal, el gasto público y el déficit tendría que ser el déficit del año dividido 12, y donde emitís todos los meses lo mismo, y donde no tenés paso, y donde no tenés transición frente a cambio de administración, y donde no tenés movimiento de precios relativos para adecuar la llegada del nuevo gobierno. Ahora, eso puede no ocurrir. Entonces, la pregunta concreta que debemos hacernos es, aunque la inflación anual nos la imaginemos 100, 110, 120, pon el número que te guste, la del cuarto trimestre, ¿cuánto es? La del tercero, ¿cuánto es? Entonces, acá va a haber un seguimiento anual, si querés, para contestar a tu pregunta, porque va a venir alguien y va a decir, che, necesito saber la inflación del 2023 porque tengo que hacer no sé qué cosa. Fenómeno, pone tanto. Ahora, simultáneamente de esto va a haber un seguimiento semanal y mensual. ¿Vos ves mucho riesgo de tener meses de 2 dígitos de inflación, de más de 10% de inflación? Si viene Tuco y Pesto juntos, sí. Jessica. Si viene Tuco y Pesto, sí. Sí. Tuco, Pesto, queso rallado, todo. ¿Qué tal, Melco? Si viene todo eso, algún mes, ¿cómo te va? Si viene todo eso, algún mes puede ser. Por eso te digo, tampoco vamos a batir el parche acá. Hay que ir con mucho cuidado en todo este tema. ¿Cómo? Por eso quiero mantener la objetividad en el análisis de decir, era una mala administración que venía haciendo mal las cosas. Voy a dar una referencia estructural, sacá a Massa y los últimos 6 meses. La referencia estructural era una mala administración y viene la sequía. Una sequía de 20 lucas en exportaciones de 90 lo mata hasta el bueno. Ahora, lo que no te podés tragar la píldora de decir éramos unos fenómenos y nos agarró la sequía, eso tampoco. Ahora te iba a preguntar, Carlos, ¿cómo haces este gobierno o el que viene? Algo va a tener que hacer con los distintos tipos de cambio y esta palabra que parece maldita para toda la política, que es devaluación, porque ¿se puede devaluar sin generar más inflación? ¿O cómo se tiene que administrar una devaluación para que no sea, sobre todo, un perjuicio muy grande para los más pobres? No, Argentina tiene por delante un cambio general de precios relativos, de los cuales uno de los precios relativos es el tipo de cambio. Te quiero igual, a ver si se entiende lo que voy a decir, te quiero decir algo en términos de comparación histórica. Y en esto justamente el mejor ejemplo fue el final de Macri, que prácticamente dejó un tipo de cambio que hasta el propio presidente electo decía, con 60 pesos estoy bien, no tiene que subir más.
Bueno, este tipo de cambio de 200 pesos que podemos estar discutiendo si en una serie histórica es 2.50 o 2.60 o 2.70, no es un tipo de cambio de los más atrasados de la historia. Tiene un problema que fue una pésima administración y la falta de reservas. Pero si vos agarrás una serie histórica, tipos de cambio atrasados, en términos de comparar contra la inflación ocurrida, fueron la salida de Martínez de Oz, el 2001, el 9 pesos de Kicillof, el promedio del 2017, en una serie histórica. En una serie histórica, yo te diría, es un precio muchísimo más atrasado las tarifas públicas que el tipo de cambio, muchísimo más atrasado. Entonces, de nuevo quiero rescatar en el desafío cultural, intelectual y en el desafío de hablarle a la gente, que revisar los planes sociales por si hay trucho de Tolosa Paz, revisar el tema de las tarifas públicas, que lo voy a decir en el medio de un corte de luz. Hace 20 años está instalado este problema, 20. Y te aclaro lo siguiente, por boletín oficial hace 15 días acaba de salir aumentos entre abril y junio de 270% a la distribución, que es un tercio de la factura. Y aún así, cuando llegues ahí, vas a tener que moverlo con la inflación. Y por supuesto, la generación de electricidad está atado al tipo de cambio. Entonces vos tenés ahí cuestión tarifaria, cuestión cambiaria, cuestión de planes. Evidentemente, la nueva administración tiene que dotarse de un nivel de credibilidad, de confianza, de horizonte, de acierto en el diagnóstico, de comunicación a la gente y de poder remover el escombro de tal manera que los dólares que la gente tiene se pongan bimonetariamente de nuevo al servicio del nivel de actividad, para que esto se compense transitoriamente. Pero no va a haber ningún programa en el primer minuto del primer día que pueda resolver este tema, porque las cosas se tienen que adecuar. Por eso es muy importante, lo voy a recalcar varias veces, que definida la elección, acá no voy a pedir a la chilena al día siguiente se junten a desayunar el nuevo presidente con el viejo presidente, pero que haya una transición ordenada. Eso no sé si va a ser en agosto, porque para que sea a partir de agosto tiene que ser muy contundente el resultado, y ni así, porque formalmente el del 19 fue contundente, pero luego Macri dio pelea. Carlos, disculpame una cosa. Sí. El kirchnerismo está diciendo que el próximo gobierno no va a ser legítimo porque Cristina está condenada. Ese es el tenor de las circunstancias hoy. En la que está. Pero hay que ver qué porcentaje, tenés razón, lo he leído, hay que ver qué porcentaje de la sociedad, a mi juicio, en el extremo, apoya eso, por supuesto. Por supuesto, por eso está mal explicado el tema de la grieta y de halcones y palomas. Lo mejor que podés hacer es correrte de esa discusión, porque yo creo que los extremos están encapsulados y hay que ayudar a terminar de encapsularlos. Y eso solo lo puede hacer la gente, el soberano. Es la única que puede dar mandato para encapsular. Si no, es el cuento de la buena pipa. Vos no te olvides que con esta se va a cumplir un ciclo de 3 administraciones consecutivas de caída de PBI per cápita. PBI per cápita es la calidad de vida de la gente. Y no te olvides que eso da 0 o negativo. Si de pedo hay 3 tipos que le fue bien, hay 3 que le fue peor todavía. Porque si te estoy diciendo que esto es de suma 0
y da 0 negativo, no puede haber alguien al cual le haya ido bien. Y eso ha ocurrido, porque vos fijate que el presidente ha usado conferencias de prensa para decir que la economía creció 5 en el año 2022 y la pobreza creció 10. ¿Cómo es un país donde la economía crece y la pobreza también? Va para atrás. Parece un gobierno de ricos que va en contra de los pobres. Son los números, me estoy fiando por los números. Ay. ¿A vos te preocupaba que arrancara el lunes para arriba la nata? No, pero discúlpame. Para arriba va a arrancar. Porque vos cada vez que te metés en uno de estos temas, no es que decís, che, la puta, no llego a una solución. Lo primero que hay que entender es que los temas tienen solución. Claro. Los temas tienen solución. El tema es la implementación de esas soluciones, que tiene que tener no cuestiones ni dogmáticas, ni teóricas. Tienen que ser con los pies sobre la tierra, asibles, y lo tiene que hacer la política, porque es la que termina ganando el voto. Entonces vos fíjate que hay países que no tienen los problemas de Argentina, y las discusiones son bravas. Miren lo que está pasando en Francia, con un presidente que viene de la izquierda, con una reforma previsional que la inició Hollande, que era de izquierda, y que empieza a aplicarse en algunos casos 2027, 2030, es otro problema, porque Francia, porque la revolución, porque la economía del bienestar, pero los temas los tenés que arreglar. Entonces, de nuevo, ¿a quién le toca bajar de un plumazo 85.000 planes? A Tolosa Paz, no a la ministra de Desarrollo o al ministro de Desarrollo Social del próximo gobierno. ¿A quién le toca corregir las tarifas? A este gobierno. ¿A quién le toca modificar la moneda? A este gobierno. Entonces, no acumulen energías para hacerle quilombo al próximo gobierno. Ni inventen más nada en términos de proscripciones, descalificaciones y no sé cuántas cosas más. O sea, pongamos el culo en el asiento y pongámonos a trabajar. Entonces, ahí sí tiene solución. Por eso te dije, no es que el lunes y empezamos todo para abajo. Ahora, de nuevo, y otra vez para mantener objetividad. ¿Cuánto tardamos en descubrir que el 10 de diciembre del 2015 tipo de cambio libre y flotante no podía haber? Entonces, lo que no puede repetir Argentina, de nuevo, estoy hablando para Boca y para River, para los dos, lo que no puede repetir es equivocarnos de nuevo. Por eso un Superman acá no hay. Hay que escuchar, dialogar con todo el mundo y llegar a conclusiones donde no haya objeciones a esas conclusiones. Y que después el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la propia justicia en términos de derechos adquiridos, los sindicatos, los empresarios. De nuevo quiero ir a un número letal. Si esta economía creció 5 y hubo 10 puntos más de pobreza, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero saber dónde está. Si este fuera un gobierno de Macri, dirían que se lo llevaron los amigos de Macri y los ricos. ¿Dónde está el 5 de crecimiento contra 10 de aumento de la pobreza? Carlos, un abrazo. Gracias por la comunicación. Un abrazo y gracias a ustedes. Saludos. Carlos Melconian, señores economistas, son las 10.